cómo interpretar el panorama electoral, los cambios políticos, ideológicos que se están dando hoy en la Argentina, a partir sobre todo de la irrupción de Javier Milei. Se está dando un fenómeno transversal que hace mucho no se daba en la Argentina, por ejemplo, entre los intelectuales de izquierda a derecha, kirchneristas y antikirchneristas, de alguna manera alineados con Juntos por el Cambio, pero también muy cercanos al kirchnerismo, firman solicitadas en forma común para resistir a lo que definen como un riesgo para la democracia. ¿El riesgo para la democracia es Javier Milei o venía siéndolo el kirchnerismo? ¿Cómo se degradan las democracias? ¿Cómo mueren las democracias? Esa es la pregunta central de hoy en la repregunta y lo vamos a analizar a ese tema con el investigador, el intelectual indicado, el autor de precisamente un libro clave, Cómo mueren las democracias, que se convirtió en un bestseller y que se tradujo a 25 idiomas. Me refiero a Steven Levitsky. Muchísimas gracias, Steve, por estar hoy en la repregunta. Gracias por tenerme acá. Bueno, como les contaba, es autor, Steve, de este importantísimo libro que escribió junto con Daniel Ziblatt. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad de California, profesor de Estudios Latinoamericanos y de Gobierno en la Universidad de Harvard. Su foco de investigación son los procesos de democratización, las autocracias, los autoritarismos, los partidos políticos y las instituciones, puntualmente en América Latina, en casos también muy insignes de esos procesos en nuestra región. Así que bueno, vamos a estas cuestiones. Steve, ¿Cómo mueren las democracias? Se publicó en enero de 2018. Apenas hacía un año que gobernaba Donald Trump en Estados Unidos y, por ejemplo, Jair Bolsonaro ni siquiera era un riesgo electoral todavía, ¿no? Se consagra como presidente, es elegido presidente de Brasil a fines de ese año, pero en enero de 2018 nadie podía anticipar ese resultado. ¿Cómo ha cambiado la definición o el análisis de cómo mueren las democracias a partir de esos casos, del modo en que se desarrolló el gobierno de Trump o el de Jair Bolsonaro? ¿Cómo mueren las democracias en aquel enero de 2018 y qué aprendieron ustedes de los últimos casos y de los últimos procesos? Ok, buenas preguntas. Mira, el proceso, el cambio que describimos en cómo mueren las democracias no empieza con Trump ni con Bolsonaro, sino es un producto es algo que empezó en los años 90 y el principio del siglo, que es el modo de acabar con la democracia cambió de una manera dramática. En gran parte del siglo XX, el golpe militar que lamentablemente Argentina conoce muy bien en el siglo XX, fue la manera más típica de destruir la democracia. Un golpe completo, junta militar, gobierno militar, y va de democracia a plena dictadura casi de la noche a la mañana. Y eso cambió. A veces hay golpes en el mundo todavía, pero son muy, muy raros, sobre todo en América Latina. Casi siempre la muerte de la democracia es más lenta y es un proceso civil. Son los gobiernos, los primer ministros, los presidentes elegidos, muchas veces democráticamente, que utilizan las propias instituciones de la democracia para lentamente minar, debilitar y a veces destruir la democracia. Y escribimos el libro sobre todo porque queríamos advertir a los norteamericanos, sobre todo, que esto puede pasar. Los norteamericanos, por suerte, no hemos vivido un proceso de autoritarismo en la vida de todos y que queríamos describir cómo es el proceso para que los yanquis pudieran entender y reconocer la amenaza. Resulta que ha sido un proceso bien común en la región. En Brasil, poco después de la publicación del libro, como dice, surgió Jair Bolsonaro. Pero lo que hemos aprendido, creo, y es importante para Argentina, es que la democracia puede resistir la elección de un autoritario. Siempre, siempre, siempre es un riesgo elegir una figura que no está comprometido con la democracia, como Trump
como Bolsonaro, como Bukele en El Salvador, pero y siempre pone en riesgo la democracia, pero hay democracias como Brasil que logran resistirlo, y México creo que es otro caso de una democracia que va a resistir la elección y el gobierno de AMLO. Y en Argentina, bueno, estamos por ver, pero yo creo que la solidez de la democracia argentina debería ser suficiente para resistir un gobierno de Milei si esto ocurre. Ahora, ¿por qué definir, por qué sostener de manera tan contundente que Donald Trump no es democrático o que Bolsonaro no es democrático si fueron elegidos por la mayoría o la primera minoría en sus países? Porque una elección libre no es suficiente. Ser elegido por una mayoría, Donald Trump, por si acaso, no fue elegido por la mayoría, sino una minoría, pero a diferencia de ustedes, nosotros mantenemos el colegio electoral. Pero aunque sea elegido por la mayoría, como fue Perón en los años 40, eso no garantiza, no te dice necesariamente que el nuevo presidente es demócrata y no garantiza la democracia. Hay figuras en todo el mundo y en toda la historia de América Latina que han sido muy populares, que han sido elegidos libremente, que no tienen ningún compromiso con la democracia. Y nosotros, desde el principio, porque Trump desde temprano decía públicamente que no iba a aceptar los resultados de una elección si en el caso de perder, sabíamos desde el principio que Trump no tenía un compromiso fuerte con la democracia. Obviamente la historia en este caso nos dio la razón, porque una regla cardinal, una regla absolutamente clave de la democracia es que hay que aceptar los resultados de las elecciones, ganar o perder. Y en el caso de Trump y también Bolsonaro, eso no fue el caso. Eso en los intentos de reelección, pero a lo largo de esos 4 años de gobierno hubo un triunfo electoral y un modo particular de gobernar. Antes de que se dieran las reelecciones, ¿en qué podía decirse que Trump era antidemocrático y que Bolsonaro era antidemocrático? Repito, Donald Trump decía en 2016 que no iba a aceptar el resultado de la elección con Hillary Clinton si es que perdía. También eso de aceptar resultados de elección es la regla número 1 en cuanto a compromiso con la democracia. Regla número 2 es tolerancia de la violencia. Un demócrata, un político comprometido con la democracia, rechaza siempre el uso de la violencia en la política. Y Trump en muchos de sus discursos, no en 2020 o 2021, sino en 2016, toleraba, a veces aplaudía el uso de la violencia. Otra señal clarísima de alguien que no esté comprometido con la democracia. Bolsonaro igual, Bolsonaro aplaudía abiertamente el régimen militar, apoyaba en su discurso el uso de la violencia, la tortura, las violaciones de derechos humanos, y aunque sí fue bloqueada, las instituciones en Brasil se mantuvieron. Él intentó revertir los resultados del elegido a Trump. Ahora, no fue ningún misterio en ninguno de los dos casos. Ellos se proclamaban autoritarios. Hay una oposición entre la muerte súbita de la democracia por un golpe de Estado y la muerte lenta por este debilitamiento de las instituciones democráticas a partir de la voluntad política de un líder poco democrático. Ahora, cuando ustedes plantean el concepto de esa muerte lenta, esa muerte gradual, la pregunta no es tanto el cómo, porque está claro, es una muerte gradual, sino el cuándo, ¿no? ¿Quién es responsable? Porque uno de los debates que se dan en la Argentina es se le imputa, o buena parte de la clase dirigente o del mundo intelectual le imputa a Javier Milei un riesgo contra la democracia. Ahora,
Hubo una presidenta saliente como Cristina Kirchner que se negó a dar los atributos de mando y participar del traspaso de mando de un gobierno al otro cuando ganó el presidente Macri, o muchos algunos de los cuatro indicadores que ustedes señalan como debilitamientos de la democracia, en esa muerte gradual, pueden atribuirse al kirchnerismo. Entonces, traducido en el debate argentino es: ¿la locura es Milei o la locura fue el kirchnerismo? ¿Por qué tener tan claro que Milei es un riesgo contra la democracia y no considerar que el kirchnerismo comenzó a construir ese camino gradual de riesgo contra la democracia? Mira, durante todo el periodo actual de la democracia, los últimos 40 años, muchos argentinos han preocupado públicamente por los políticos peronistas, considerándolos no 100% democráticos. Con cierta razón, porque la historia del peronismo, también la historia del antiperonismo, fue poco democrático. Perón no fue demócrata, hubo mucha violencia en el segundo gobierno de Perón. El peronismo como los antiperonistas, habían apoyado golpes militares en el siglo XX, entonces la duda estaba ahí a partir del 83. Y los gobiernos peronistas, sobre todo los de Menem y Kirchner, no fueron gobiernos suizos. O sea, hubo corrupción, hubo cierta concentración de poder, hubo cierto abuso de poder. Dicho eso, a mi parecer, durante 40 años, el PJ, el peronismo, básicamente en todas sus expresiones nacionales, ha jugado dentro de las reglas del juego democrático. Siempre han aceptado la derrota, siempre han salido del poder cuando tienen que salir del poder, y no violaban ni Menem ni Kirchner seriamente los derechos civiles de los periodistas, de los opositores, etc. Entonces, es cierto que algunos gobiernos peronistas han acercado a la línea, digamos. Ninguno hasta ahora, entre 83 y hoy, ha cruzado la línea al autoritarismo. En el caso de Milei, no sabemos. Él no es tan abiertamente antidemocrático como Bolsonaro, como Trump, pero hay señales que preocupan. A mí, en mi caso personal, a mí me preocupa mucho su selección de candidata de vicepresidente. Una de las cosas más importantes en cuanto a la democracia que ha ocurrido en Argentina en los últimos 40 años es el consenso construido alrededor del nunca más, alrededor del rechazo completo, bajo cualquier circunstancia, de los militares y los golpes. Y el discurso de la candidata a vicepresidente de Milei, que ya la conocí hace unos años en una conferencia, me preocupa mucho. Me rompe con ese consenso y me parece un paso muy negativo si ella llega al poder. En el caso de Milei, creo que no sabemos. Yo personalmente no sé. Repito que su discurso no es tan abiertamente autoritario como algunos casos como Bolsonaro. Steve, entonces hay un piso básico que son las reglas de la democracia electoral, las reglas de cómo se elige un presidente y cómo se acepta perder una elección y que la gane el adversario, ¿no? El primer piso para considerar una sociedad democrática. Ahora, para considerar la muerte de la democracia o ese debilitamiento estructural de la democracia, ¿alcanza con el plano institucional o el punto de partida es ahí? Porque pienso en uno de los análisis cada vez más claros en la Argentina es que en 40 años desde el regreso a la democracia argentina ha generado más deudas que soluciones entre los argentinos, niveles de pobreza, niveles de corrupción, estancamiento y decadencia del sistema educativo, pérdida de trabajo, falta de crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las democracias mueren también porque no son capaces de satisfacer las necesidades básicas de las personas, y en este caso
el kirchnerismo que estuvo, o el peronismo que ha estado 30 y pico de esos 40 años en el poder, no ha sido capaz de dar respuestas a las demandas de la ciudadanía? Mira, la respuesta es sí. El mal rendimiento a través de los años de los gobiernos democráticos, si los gobiernos democráticos a través de los años de varios partidos no gobiernan bien y no demuestran a, a los ciudadanos que están respondiendo a sus demandas y sus necesidades, la democracia puede debilitarse. Pero es importante separar la democracia de otra cosa, como el Estado y la economía y la sociedad. A ver cómo es esa separación. No hay ninguna garantía, de hecho, hay mucha evidencia en todo el mundo que el régimen político no importa demasiado en cuanto al rendimiento económico, en cuanto al crecimiento del PBI, en cuanto a nivel de inflación, en cuanto a muchas medidas, inclusive corrupción. Entonces, no hay ninguna garantía. De hecho, lo más probable es que un gobierno no democrático estaría o igual o peor que si Argentina tuviera una dictadura durante los últimos 40 años, lo más probable, históricamente y tomando en cuenta evidencia del resto del mundo, lo más probable es que estaría peor. No es culpa, hay muchos problemas con la democracia argentina, muchos problemas con la economía argentina, debo decir, pero probablemente no es culpa de la democracia. La democracia es un sistema de reglas que protege a los individuos y que permite una libre selección de gobiernos y un proceso de transición de gobierno pacífico y institucional. Ningún otro sistema en el mundo permite que la gente cambie su gobierno cada 4 o 5 años. No es más de eso. No es un sistema de producir mejores políticas económicas y sociales, pero el punto principal es que los gobiernos autoritarios no rinden mejor. En muchos casos son peores. Entonces, es cierto, las democracias que no logran sostener altos niveles de crecimiento económico o que no logran reducir la pobreza, hay un riesgo más alto de debilitamiento o de colapso, pero a mí no me parece que Argentina está corriendo, por lo menos hoy, ese peligro. La democracia argentina está más fuerte que hace 20 años, está más fuerte que hace 30 años. Las instituciones, aunque más débiles, por ejemplo, que Uruguay o Chile, están más fuertes que hace una generación. Y a pesar, es la vieja historia en Argentina, ¿no? Mala en rendimiento económico, pero la democracia se sostiene y me parece que eso sigue. Hay un problema entonces ahí como de una especie de utopía engañosa. Estoy pensando en Fukuyama, ¿no? La idea del fin de la historia y de la democracia liberal como el sistema más eficiente para resolver las demandas de la sociedad. Esa idea que es casi un espejo de la idea de que el mercado es el sistema más eficiente para el libre mercado, para resolver también las desbalances de la sociedad. Esa especie de utopía perfecta es lo que no se está cumpliendo. Deberíamos corregir entonces la definición de democracia como un proceso en marcha y no como un estado al que se llega y que logra todos los balances posibles. De acuerdo. Y no es un problema nuevo en Argentina. Alfonsín en el 83 nos decía que con la democracia se come, se educa, se cura, y lamentablemente no es cierto. Yo soy creyente en la democracia, creo que es el mejor sistema que tenemos para gobernarnos, pero no lleva todo lo bueno del mundo. La democracia es simplemente un sistema de proteger derechos y seleccionar gobiernos. Y no debemos esperar demasiado de democracia.
En cuanto al libre mercado y fin de la historia, creo que ya aprendimos hace mucho tiempo que no hay utopías en el mundo, que no hay utopías en la política sobre todo. Y bueno, lo del mercado libre, si yo no creo que los argentinos están votando por Milei por su programa económica, pero si lo hacen, bueno, así es la democracia. Y si los ultra libre mercadistas ganan, pues que intenten gobernar. Vamos a ver los resultados. El fin de semana pasado, la vicepresidenta señaló, por ejemplo, que el kirchnerismo no había sabido dar debates necesarios, por ejemplo, que en el sistema educativo argentino los docentes faltan muchísimo, hay muchos paros, por eso la gente elige la educación privada, y que ahora entonces, a partir de ese no debate que no se dio en el kirchnerismo, entraba la lógica de los vouchers vía Milei, ¿no? Es una especie de autocrítica, de alguna manera, de una cámara de eco que generó el kirchnerismo en relación a sus creencias y la imposibilidad de pensar críticamente. Hay algo de... detrás del surgimiento de un Milei hay algo de responsabilidad, de un modo de ver la democracia donde las hegemonías, donde el partido hegemónico silencia la posibilidad y le quita valor a la palabra de los adversarios políticos y de quienes piensan distintos, porque en definitiva que Cristina Kirchner no haya querido traspasarle el poder a Mauricio Macri es de alguna manera minimizar la legitimidad de esa opción política. Sí, bueno, todo el mundo sabe que Cristina Kirchner no es la más tolerante, no es la política más tolerante de la historia argentina. No le gusta la crítica, no le gusta mucho la licencia dentro de su partido, y para mí fue muy lamentable lo que hizo cuando asumió Macri. Pero yo creo que el problema principal es en los últimos años en Argentina, no fue que el kirchnerismo fue hegemónico y tampoco fue tan autoritario, pero dado a las circunstancias, dado el colapso total del radicalismo y la fragmentación por más de una década de las fuerzas, digamos, de clase media, el kirchnerismo dominaba la política entre 2003 y el surgimiento del PRO. Y Kirchner tuvo la suerte del aumento de precios de los commodities. Entonces Argentina crecía como loco en 2006, 7, 8, etcétera, y ganaron 3 veces la presidencia sin mucha oposición. Y la ausencia de oposición seria siempre le hace mal a los gobiernos y a las democracias. Y siempre es mejor tener, como Argentina tiene hoy, una competencia fuerte entre dos o más fuerzas políticas. Y la ausencia de competencia seria por realmente una década, un poco más de una década, la primera década del siglo XXI, creo que le costó porque el kirchnerismo no tuvo que responder a nadie, aun cuando erraron, no tuvieron que responder a nadie, no tuvieron que hacer autocrítica, no tuvieron que reflexionar por mucho tiempo y terminaron haciendo muchos errores que va a costar uh, al partido peronista, al movimiento kirchnerista y quizás el país. Ahora, esa ausencia de oposición, ¿qué responsabilidad tiene la sociedad, ¿no? Los votantes? ¿Cómo encaja en la formulación que ustedes hacen la responsabilidad de la sociedad? Porque a Menem lo votan en la segunda vez con el 50 y pico % de los votos, cuando ya estaban todos los hechos de corrupción denunciados. Y a Cristina Kirchner la vota en 2011 más del 50%, cuando ya se sabían las debilidades y los problemas estructurales de voluntad hegemónica o de corrupción de ese gobierno. Entonces, ¿qué responsabilidad tiene la sociedad? Yo personalmente no he hecho demasiada responsabilidad a los votantes. A mí me parece entendible en 1995 que la mayoría de los argentinos votaron por Carlos Menem. Argentina en el 95 todavía tenía básicamente un sistema bipartidista.
y el radicalismo había gobernado el colapso total de la economía en el 89 y Menem acabó con la hiperinflación. Y los argentinos no son tontos, no son ignorantes, sabían de la corrupción, pero juzgaron en el 95 que la estabilidad económica era lo más importante. En el caso de Cristina Kirchner, los radicales de nuevo, o las fuerzas no peronistas, de nuevo habían guiado el país a un colapso en 2001 y 2002 y bajo el kirchnerismo. Pueden darles crédito o no darles crédito, pero bajo Néstor Kirchner la economía empieza a crecer de nuevo. Y en 2011 todavía, aunque había señales de problemas económicos y problemas fiscales, la economía estaba creciendo. Entonces la gente vota a favor de los gobiernos eh, cuando hay crecimiento económico y estabilidad económica y votan en contra de los gobiernos cuando la situación económica está mal. Me parece básicamente racional. ¿Por qué ahora Sergio Massa, que es el candidato del oficialismo, ministro de Economía, de una inflación que va a superar el 200%, cómo puede tener chances electorales casi en estos tercios imperfectos que se dieron en las PASO? Bueno, sería una sorpresa si Massa, siendo representante básicamente del oficialismo durante una situación económica actual, si él logra ganar, sería una sorpresa. Y sería sobre todo debido si gana, ¿no? Yo, si tuviera que apostar un peso, probablemente no apostaría por Massa. Si Pero si logra, Steve, si apostas un peso es poco. entiendo, $1, digamos. No. Si Massa gana, será, primero, sería una sorpresa, sería algo casi inédito, y probablemente sería porque sus rivales fueran realmente débiles. Puede ser, porque parece que Massa y Milei hoy por hoy van a la segunda vuelta. Massa podría aprovechar del hecho de que Milei realmente es un candidato bastante extremista. Y última cuestión, Steve, estableciste una separación entre democracia y Estado o economía. Ahora, una de las explicaciones y de los análisis muy razonables que se hacen en relación al voto en favor de Milei tiene que ver con votantes jóvenes que han recibido el discurso y han recibido beneficios del Estado kirchnerista, pero no han podido construir sus propios proyectos vitales. La idea del voto RAPI, el voto de los repartidores de aplicaciones, ¿no? Esa idea del cuentapropismo que ganándose el peso día a día con su propio esfuerzo, porque el Estado no le ha recibido. Entonces, los votantes no están votando un plan económico, pero están votando una concepción de la economía donde el Estado no esté tan presente. ¿Ves algo de eso? No sé, no he estudiado la opinión pública y no estoy en Argentina para saber con ese detalle la naturaleza del voto de Milei. Mi percepción, obviamente hay algunos que están votando a favor de su visión económica. Y hay razón en Argentina hoy por hoy de tener dudas del Estado, ¿no? Pero a mí me parece que la gran parte del voto Milei es un voto de rabia, un voto de descontento, un voto que expresa la actitud que se vayan todos. Y hemos visto eso en todas las democracias de América Latina, inclusive también en América del Norte. La gente está muy contenta, con mucha rabia, sobre todo después de la pandemia, y el oficialismo está perdiendo en todos lados. La última vez que un gobierno oficialista retuvo la presidencia en América Latina en una elección libre fue 2018 en Costa Rica. Hay más de 20 elecciones enseguida en toda la región y también en Estados Unidos, en lo cual el oficialismo pierde.
la gente, y sobre todo la gente joven, está con mucha rabia, están votando, para mí, es el discurso anti de Milei y no el discurso libre mercadista que está ganando votos. Bien, muchísimas gracias. Vamos a ver, entonces vamos a esperar al 22 de octubre cómo se manifiesta la gente en la Argentina, porque la incertidumbre es absoluta, como pocas veces se ha visto en este país. Así que tener estos análisis para seguir intentando entender el futuro es muy importante. Muchas gracias. Gracias a ustedes.